Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jefferson Barahona, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí y les quiero hablar sobre las técnicas de la modificación de conducta para un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bien, conocemos que este trastorno se presenta en niños en su etapa escolar. En algunos casos se presentan varios síntomas en la etapa preescolar, pero es en la etapa escolar donde podemos dar un diagnóstico exacto de que tenemos un paciente con este trastorno y qué podemos hacer para poder mejorar su conducta. Es en donde podemos nosotros utilizar varias técnicas para poder nosotros mejorar la conducta del niño. Bueno, primero que todo tenemos que conocer cómo es la educación o cómo ha sido su educación desde su etapa preescolar o de su niñez en un inicio desde sus padres, y podemos allí poder ir sacando un diagnóstico exacto. Primero que todo, evaluamos al niño, cómo es su comportamiento en el hogar, en la escuela o fuera de estos lugares, y así podemos nosotros denotar qué tipo de trastornos el niño presenta. En la mayoría de los casos los niños presentan trastornos como trastorno de la conducta, trastorno del aprendizaje o tenemos el trastorno de la ansiedad, que son los que en mayor caso se presentan en niños que sufren este trastorno. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos presenta este tipo de trastorno o de síntomas, nosotros podemos decir que tenemos un posible paciente con déficit de atención e hiperactividad, o más conocido como TDAH. Bien, las técnicas que podemos utilizar para mejorar el rendimiento tanto escolar como conviviente con sus padres, primero que todo es hacerle entender a él y a sus padres que tenemos un problema y que no es un problema que no se puede curar, es algo que se puede controlar y que se puede mejorar, siempre y cuando teniendo el aceptamiento de los padres y del niño, más que todo de los padres, para ellos entender que tenemos un paciente y que tenemos el niño con un problema. Luego de esto, pues podemos empezar con varias técnicas de cómo podemos mejorar o cómo podemos cambiar la forma del aprendizaje del niño o la forma de la enseñanza de los padres en la casa para que el niño mejore su conducta. En algunos casos los padres optan por el regaño, optan por el castigo a los niños, pues tenemos que conocer que esto poco ayuda a este tipo de pacientes que sufren este trastorno. Por lo diferente, afecta más su conducta, afecta más en el comportamiento de ellos, porque ellos tienden a sentirse frustrados y no van a mejorar. Entonces podemos utilizar varias técnicas, como por ejemplo la técnica de la técnica de la crianza positiva, que es donde los padres le enseñan al niño cómo tienen que ellos criarse y cómo ellos tienen que reaccionar a ciertos comportamientos. Luego, por ejemplo, tenemos la interacción entre el padre y los niños, que es donde el niño se siente con más afectos de los padres hacia él y puede mejorar un poco más su conducta y poder entender qué siente el niño, preguntarle cuál es el problema, qué necesita, y así poder crear un vínculo de confianza entre el niño y los padres, para que el niño confíe en los padres y pueda expresar qué tipo de problemas él siente o en qué parte él se siente frustrado para poder ir mejorando este tipo de conducta. Esta y varias conductas, de terapias podemos ir practicando en un inicio cuando tenemos un paciente con déficit de atención e hiperactividad, para ir mejorando poco a poco el rendimiento del niño. Muchas gracias.